Buenos días, queridos alumnos. Hoy tenemos la clase 2. Nuestro tema es párrafos, tipos de párrafos, continuación de la clase anterior. La capacidad es que vamos a trabajar el día de hoy. Identifica tipos de párrafos, produce párrafos de diferentes tipos y por sobre todas las cosas demuestra actitud positiva para realizar la tarea. Para poder analizar el tema de los párrafos, es importante recordar que todo texto tiene como recipiente al párrafo. ¿Y qué es un párrafo? Cada una de las divisiones de un escrito que señaladas con una letra mayúscula al principio y que tiene un punto final aparte. Generalmente encontramos en los textos discursivos, en los ensayos, en diferentes textos, ¿verdad? Que cuando vamos a escribir tenemos que escribir párrafos. Según este autor que se llama Mames, lo define como una unidad lingüística que presenta características formales y de contenido que las diferencian de otras partes del texto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo escribo un texto, me dicen siempre que haga en párrafos. Estos párrafos deben tener siempre una coherencia lógica, una idea principal y unas ideas secundarias. Por eso hay diferentes tipos de párrafos. Vamos a ver que hay párrafos analizantes, sintetizantes, sintetizantes analizantes, encuadrados, paralelos y sin oración principal. Vamos a mirar entonces qué son los párrafos analizantes. Generalmente en los párrafos analizantes la idea se halla al comienzo del párrafo. Las demás oraciones constituyen su desarrollo o explicación. Y acá podemos ver el formato, o sea, cuando yo leo un texto gráficamente, generalmente un párrafo a veces está estructurado de 4 líneas. Y generalmente cuando es analizante, la idea principal debe aparecer al inicio. Entonces, en este caso, el párrafo se llama analizante porque deduce acá, hay una idea principal y el resto que aparece en puntos suspensivos son las ideas secundarias. Entonces va de lo general a lo particular, o sea, hace una deducción. Luego tenemos el párrafo sintetizante. Aquí la oración principal o la idea principal se encuentra al final del párrafo. Es como que se concluye en el párrafo lo más importante. Por eso gráficamente se puede estructurar el párrafo sintetizante de esta forma. Acá aparecen las expresiones, 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 pero acá en esta raya larga aquí aparece la idea principal de este párrafo. Entonces, en ese caso es sintetizante porque prácticamente engloba, sintetiza lo que se quería decir al inicio. Después tenemos sintetizante analizante. En este tipo de párrafo la idea principal está ubicada dentro del párrafo. La primera parte del párrafo es prácticamente como que da un inicio y luego le sigue una prolongación del párrafo y aclara o a veces confirma algo. Y generalmente en este tipo de idea principal encontramos entonces las ideas de esta forma. Aparecen algunas expresiones, pero justamente en el medio aparece la idea principal o la oración principal y luego otra vez le complementan las otras ideas. Entonces en ese caso se llama sintetizante analizante. Luego tenemos el encuadrado. La oración está al principio, una oración principal está al inicio del texto y después también está al final. Es como que empezó lo más importante, encontré yo lo más importante y luego leí, leí, leí y al final encontré otra vez algo importante. ¿Y por qué se llama encuadrado? Porque inició acá la idea principal, después complementó con algunas ideas, pero después al final se cierra. Y cuando yo leo este primero más el segundo, tiene que tener una coherencia, tiene que tener sentido. Entonces, por eso se llama encuadrado. La idea está al inicio y está al final. Después tenemos el paralelo. Todas las ideas tienen igual importancia. ¿Por qué? Porque hay ideas importantes en el inicio, en el medio y al final. Todas son importantes por eso. Generalmente cuando vamos a identificar la idea principal, tenemos que leer y ver lo más importante y hacernos la pregunta, ¿qué me dice el párrafo? ¿De qué me habla el párrafo?
Entonces acá hablamos de idea principal, también de párrafo. Luego encontramos otra clasificación que dice sin oración principal. La idea fundamental está diluida a través de todo el párrafo y debe ser inferida de las oraciones secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el párrafo tiene una serie de ideas importantes, pero que el lector, o sea, nosotros tenemos que deducir, por eso dice inferida de las oraciones secundarias. O sea, son varias expresiones, no hay una sola oración principal en el mismo párrafo, pero hay varias cosas importantes, o sea, hay varias oraciones importantes. En ese caso se habla entonces de que se tiene que deducir y por eso se llama sin oración principal. Entonces vemos que esta clasificación otra vez encontramos oraciones secundarias y dentro de las oraciones secundarias son las ideas secundarias que podemos encontrar por repetición, por contraste, por ejemplificación y por justificación. Por repetición, el autor expresa el mismo contenido de la oración principal, pero en otras palabras, o sea, vuelve a repetir, vuelve a narrar o a escribir casi lo mismo, pero con otras palabras. Por contraste, el autor utiliza las oraciones secundarias para rechazar aquello con lo que no está de acuerdo. De repente, estamos leyendo un texto y encontramos esto generalmente en los textos argumentativos. Luego, por ejemplificación, las oraciones secundarias por ejemplificación son aquellas en las que se utilizan algunos casos donde se va explicando para poder aclarar esa idea principal. Entonces, al ejemplificar, se van aclarando las ideas. Y por justificación, cuando queremos afirmar, darle una razón a esa idea principal. Entonces, generalmente hay una idea principal que le sigue una secundaria, pero que justamente le ayuda para complementar, para poder argumentar o afirmar esa idea principal. Entonces, resumiendo un poco, podemos ver que todo texto tiene siempre una idea principal y unas ideas secundarias. Cuando leemos un texto, siempre vamos a encontrar que está estructurado en párrafos si son textos discursivos. Si son poesías, vamos a encontrar que está estructurado en versos o a veces en prosa, dependiendo de cómo está estructurado y está escrito según el autor. Entonces, podemos resumir diciendo que para producir un texto escrito necesitamos de la lengua y sus elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Debemos tener vocabulario, debemos tener una capacidad para poder escribir bien las palabras, ortografía, debemos tener capacidad para poder escribir bien las oraciones. Debe haber siempre coherencia y cohesión y por lo tanto un recipiente llamado párrafo que justamente exige una estrategia para poder comunicar lo que queremos comunicar. Entonces, hoy vemos la importancia de identificar en un texto los párrafos, de ver que cada párrafo tiene una idea principal y unas ideas secundarias, que podemos encontrar las ideas principales al inicio, en el medio o al final, que podemos también leer textos que tengan ideas importantes y que resumen todo lo que se dice. Por lo tanto, el párrafo es fundamental porque es el recipiente de todo texto. Entonces, por hoy terminamos y cualquier cosa que no comprendan, entonces yo voy a volver a aclarar. Muchas gracias.